todas las pensiones tendrán una subida en el año 2011 del 1,3% como consecuencia de la revalorización de las mismas en relación con el año 2010. Y, además, las pensiones mínimas, que afectan a 3.300.000 pensionistas, tendrán una subida del 2,3%. 1,3% de revalorización y un 1% de subida. Es decir que, como saben, esta subida de las pensiones empieza a entrar en vigor en el mes de enero, a final de enero, en la paga de enero. Quiero subrayar este dato y, ante todo, el dato de las pensiones mínimas, porque, a pesar de la crisis económica y de las dificultades, seguimos haciendo un esfuerzo especial de solidaridad en favor de esos 3.300.000 personas que cobran una pensión mínima en España. Un esfuerzo de solidaridad que ha tenido en la etapa 2004-2010 los resultados del mayor avance de todo el periodo democrático. Salario mínimo interprofesional. El Gobierno ha decidido incrementar el salario mínimo interprofesional en 1,3%. Saben que el Gobierno que presido ha hecho un esfuerzo especial, singular, por la mejora del salario mínimo interprofesional. Hay un dato que habla por sí solo, que es contundente, de la sensibilidad y del esfuerzo de apoyo a las personas con menos ingresos, con menos rentas en nuestro país. Desde 2004 a 2010, el salario mínimo interprofesional ha ganado un 17% de poder adquisitivo, de poder de compra. En el periodo que va de 1996 hasta el 2004, el salario mínimo interprofesional perdió 5 puntos de poder de compra en España. Es una diferencia sustancial y, para ello, hoy el Consejo de Ministros, que ha deliberado sobre este tema, ha decidido pedir la comparecencia en el Pleno del Congreso, comparecencia que haré yo mismo, para evaluar y analizar la evolución de las políticas sociales en el estado del bienestar en los últimos años y las perspectivas de futuro de nuestras políticas sociales y del estado del bienestar. Creo que es un debate de gran interés para la ciudadanía. Un debate en el que, insisto, el Gobierno pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos 7 años las políticas sociales en el estado del bienestar, en educación, en sanidad, en pensiones, en vivienda, en ayuda a la familia, en salario mínimo interprofesional, en dependencia, reforma de pensiones. Saben que el Gobierno la anunció en enero del año pasado. Perdón, en enero de este año. Todavía estamos en este año. Y saben que el Gobierno se ha comprometido a que el próximo 28 de enero aprobará el proyecto de ley para remitirlo al Parlamento. Ayer el Pacto de Toledo emitió el informe preceptivo y es una base para el Gobierno del máximo interés, como se pueden imaginar. Pero, sin duda, a partir del 28 de enero, y también durante todo el mes de enero, vamos a tener un amplio debate sobre la reforma del sistema de pensiones. El Gobierno considera que es una reforma imprescindible, que tiene un objetivo claro: situarnos al ritmo de las reformas de los países europeos en pensiones, en seguridad social. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en algo que es bastante fácil de comprender. Tenemos que tomar las medidas hoy para que en el año 2025, 2030, nuestro gasto público en pensiones esté
en la media europea del gasto público en pensiones. Ese es el gran objetivo. ¿Cuál es el mecanismo? Pues también el mecanismo supone que nos sumemos a las reformas que se están haciendo en la mayoría de los países, que sitúan la edad legal en 67 años, con flexibilidad, pero que sitúan la edad legal en 67 años. España hoy gasta menos en pensiones de jubilación que la media europea, pero en 2025 y 2030, si no hacemos nada, gastaríamos 3 puntos de PIB más que las previsiones con las que han hecho las reformas los países europeos. ¿Por qué? Por un dato bastante evidente. Porque nuestra evolución demográfica determina que en esa etapa, 2020, 2025, 2030, se van a jubilar las generaciones más extensas de la historia de España. Va a haber muchas más personas en ese momento, dentro de 15, 20 años, cobrando pensión de jubilación. Y, por tanto, si va a haber muchas más personas cobrando pensión de jubilación, para que el gasto público en pensiones no se dispare y sea insostenible, tenemos que tomar medidas. Y hay que tomarlas hoy. ¿Para qué? Para que la reforma sea progresiva y no la tengamos que hacer en el año 2020 de una forma brusca y mucho más fuerte. Muy bien. Sobre la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, llamada Ley Sinde, y va a ser difícil que podamos evitarlo, me sugiere una reflexión y un deseo. Primera reflexión. Esta disposición adicional, en el proyecto del Gobierno, una disposición equilibrada para garantizar la propiedad intelectual y evitar lo que son las descargas ilegales, la promoción, el uso y el beneficio a través de las descargas ilegales. Y se sitúa en una regulación equiparable a la mayoría de los países que han abordado esta cuestión. Es verdad que no prosperó parlamentariamente, pero es muy significativo la reacción. Al día siguiente hubo casi una reacción de la mayoría de los partidos políticos, como diciendo, hombre, nosotros queremos hacer esto. Parece como que no queríamos que esa disposición adicional no prosperase. Incluso también pues, he visto varios comentarios editoriales en esa dirección. Por tanto, hay que regular este tema. Hay que garantizar la propiedad intelectual. Es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas. ¿Cómo no? Y se puede hacer. Y espero que lo hagamos. Y espero que encontremos, en fin, unos partidos han puesto algunas excusas, otros otras. Espero que busquemos ese consenso en el que se pueda estar razonablemente la gran mayoría de las fuerzas políticas. Y además espero que sea lo antes posible. Controladores. Como saben, el Ministerio de Fomento está poniendo el máximo empeño en llegar a un acuerdo que, dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno, nos abra una vía de tranquilidad en el sector. Y sobre el tema de la alarma diré dos cosas. En fin, para aquellos que en algún momento dado pues, mostraron sus preocupaciones, y los respeto y los entiendo, desde una perspectiva de sensibilidad democrática, del uso de este mecanismo constitucional, en fin, creo que todos los ciudadanos han podido comprobar que más bien no ha habido alarma, sino tranquilidad. Tranquilidad en un servicio público tan importante como el servicio que garantiza la navegación aérea a través de los controladores. Ha habido tranquilidad. Y el Gobierno no tiene intención de prorrogar lo que es el estado de alarma, que, como saben, dura hasta el día 15. Entendemos que, una vez iniciada la negociación,
estaremos en condiciones de poder. Hace 15 años hubo una reforma de nuestro sistema de pensiones, criticada, también originó una contestación social y 15 años después se ha comprobado que era una reforma adecuada. Nosotros vamos a dialogar y respetar a los sindicatos. Entendemos que hay razones poderosas para la reforma que el Gobierno plantea. He dicho que el Gobierno mantendrá la edad legal en 67 años en la reforma, con flexibilidad, en función del número de años cotizados, en función del tipo de trabajo que se desarrolle, y estamos, por supuesto, abiertos al diálogo. Esta es una reforma que necesita el más amplio consenso posible. El Gobierno siempre está dispuesto a oír las fórmulas de los demás, pero creo que haríamos un flaco favor al país, todos, si no lo hacemos ya. Porque, fíjese, haciendo la reforma de pensiones ahora se producen hechos que son importantes. Primero, por supuesto que a los que son hoy pensionistas o están jubilados no les afecta, ni a los que están cerca de la jubilación les va a afectar.